¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que vayan a ver ustedes esta grabación, saludos a todos, a todas, profesores, profesoras, alumnos de la Universidad de la Singularidad y las Ciencias de la Complejidad. Antes que nada, pues un agradecimiento y un saludo muy especial, afectuoso al doctor Francisco Javier Herrera González por permitirme estar nuevamente en un nuevo curso eh, para los posgrados que ofrece la universidad, el postdoctorado y bueno, todo lo que tiene la universidad para ofrecerles. En esta ocasión vamos a tener un curso de competencia lectora, lo cual, bueno, pues me da mucho gusto. A mí cuando me dijeron de este tema me entusiasmé demasiado. Eh, Porque, bueno, sale un poco de los cursos que he venido dando de psicología, de educación, eh, para meternos a un asunto fundamental que es el leer, comprender. Vamos a tener 6 sesiones con un servidor en donde bueno, vamos a estar compartiendo pues todos estos elementos de la lectura. Y pues vamos a comenzar también con un agradecimiento a la doctora Mónica Arriaga por todo el apoyo recibido por parte de la doctora. Muchas gracias. Eh, Me presento rápidamente para los que no me conocen. Mi nombre es José Enrique Rendón Ortega. Primero estudié una licenciatura en psicología en la Universidad Iberoamericana. Posteriormente hice una segunda licenciatura, está en filosofía, también en la misma Ibero. Después hice una maestría en psicoterapia psicoanalítica en Centro Leya. eh, y también hice la maestría en ciencias de la educación en la Universidad de la Singularidad y las Ciencias de la Complejidad. Tengo, digamos, otros estudios, otras cuestiones, un diplomado en consultoría filosófica. Actualmente soy miembro fundador del Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos y dentro de mi labor profesional, pues además de impartir cátedra, tengo mi consultorio privado en donde ejerzo como psicoterapeuta, psicoanalista y también como consultor filosófico. Pues bien, eh, ya sin más, vamos a comenzar. He preparado una pequeña presentación en PowerPoint para que podamos ir siguiendo la primera sesión de las 6 que vamos nosotros a tener. Entonces, en este momento les voy a compartir mi pantalla para que podamos ver pues de qué va y de qué va a tratar esta primera sesión que vamos a compartir. Estaremos en un intercambio no directo, digamos pero sí indirecto, en donde ustedes irán haciendo una serie de ejercicios, de reflexiones. Esto es un curso que va a ser muy práctico, realmente no va a ser muy teórico, pero bueno, tenemos aquí en nuestra primera diapositiva, pues nuestro escudo de la Universidad de la Singularidad y las Ciencias de la Complejidad, de nuestro rector, el doctor Francisco Javier Herrera González, eh, y pues lo que nos va a ocupar ahora es este curso que se llama competencia lectora. Eh, este curso pues está dado por un servidor y pues vamos a ver de qué se trata. Primero, antes que nada, pues quiero yo darles la bienvenida a todas y a todos ustedes con una pequeña frase que me gusta mucho, que escogí precisamente para este curso en especial. Y dice así: leer les agrandará, chicos, el deseo y el horizonte de la vida. Quizás ahorita nos puede parecer hasta cierto punto simple o romántica esta frase. Es de un gran escritor que me encanta, que es Ernesto Sábato, un novelista argentino. Pero yo les invito a que esta frase la volvamos a pensar al final de esta sesión y al final de nuestras 6 sesiones, si de veras cambia el significado o le podemos encontrar otro sentido. Leer nos agrandará el deseo y el horizonte de nuestra vida. ¿Será acaso así? Hay una diferencia entre la gente que leemos, que nos gusta, y la gente que no lo hace por la situación que ustedes quieran.
a lo mejor no les agrada, a lo mejor no han tenido la oportunidad o no se la han dado. ¿Qué es el horizonte de la vida? Lo iremos pensando a lo largo de todas estas sesiones. Pero bueno, vamos a dejar esta frase como una bienvenida. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a este curso en donde vamos a estar pues en la aventura de 4 elementos muy importantes que componen al lenguaje. ¿Cuáles son? Para adquirir un lenguaje, y lo adquirimos desde que fuimos niños, primero escuchamos, después hablamos, después aprendimos a leerlo y por último a escribir. Entonces estas 4 funciones son importantísimas: escuchar, hablar, leer y escribir. Nosotros nos vamos a enfocar sobre todo a la tercera, pero para poder leer, primero tuvimos que haber escuchado un idioma. Alguien nos tuvo que haber hablado desde bebés, en español, en maya, en inglés, en alemán. Alguien nos habló en alguna lengua. Entonces, lo escuchamos. Y a partir de escuchar, lo empezamos a hablar. La lengua vernácula o nuestra lengua materna. Y posteriormente, aprendimos a leer, a este brinco que se da del lenguaje hablado, de la oralidad, a lo conceptual, y aprendimos a escribir nuestro propio idioma. Primero a leerlo y posteriormente, bueno, lo más complejo que es la escritura. Vamos a enfocarnos sobre todo este tercer elemento, que es el de la lectura, para ver si de veras los libros y la lectura transforman nuestra vida o no. Yo les invito a todas y a todos que se pongan a pensar qué libro o qué lectura les ha transformado la vida. ¿Cuál es el libro o la lectura que puedan decir: este libro, a partir de aquí, mi vida adquirió un nuevo sentido o se transformó de alguna manera? Bueno, pues después de esta cálida bienvenida, voy a presentarles nuestro curso y nuestros objetivos. Primeramente, pues, ¿qué objetivos tenemos? Para mí, algo muy importante es que uno de nuestros objetivos sea comprender el proceso de la formación del texto y las dificultades que conllevan a una pobre comprensión lectora. Este es un objetivo muy importante: cómo formamos un texto. Y primero aclararles que la palabra texto casi siempre la pensamos como algo escrito. No, el texto puede ser un discurso. O sea, hay textos orales, textos escritos, textos visuales. Hay que ver cómo se forman los textos y lo difícil que puede llevarnos a que, si no tenemos una buena formación de los textos, esto va a tener una consecuencia de que tengamos una pobre comprensión en lo que leemos. Ese es como un primer objetivo. Segundo objetivo, proporcionar estrategias didácticas a ustedes que puedan mejorar el proceso de la comprensión lectora. Siempre los que nos dedicamos a la educación, sobre todo los profesores que están frente al aula, profesores de escuela primaria, secundaria, bachillerato, inclusive universidad y posgrado, pues siempre queremos cuestiones prácticas, una estrategia, y en este caso decir: bueno, yo quiero algo como profesor para que mis alumnos tengan una mejor comprensión de lo que leen. Aquí lo que vamos a hacer es que, como ustedes van a ser alumnos de este curso, primero tenemos que vivirlo nosotros. Es decir, nadie puede dar lo que no tiene en sí. Si yo quiero que mis alumnos tengan una buena comprensión lectora, una competencia lectora, yo qué hora tengo, como decimos en el lenguaje coloquial. ¿Qué tanta competencia o comprensión lectora tengo yo como profesor, como persona que le interesa la cultura, como docente? Es decir, la única manera en que yo podré capacitar a mis alumnos a que sean competentes en lo que leen es que yo, de entrada, lo sea. Entonces, ese fue nuestro segundo objetivo. Tercer objetivo que tengo yo pensado para este curso es que hagamos una reflexión sobre las diferentes funciones de la lectura.
la lectura tiene muchísimas funciones. Entender, comprender, entretenernos, divertirnos, sentir placer. Van a estar ustedes escuchando algunos ladridos de mi perro porque, bueno, también quiere participar en esta runa. Bueno, son muchas funciones que tiene la lectura. ¿Para qué nos sirve? Siempre es la pregunta que nos hacen los muchachos en cualquier nivel de estudios. Eh, Primaria, secundaria, bachillerato. Y a mí esto, profesor, ¿de qué me va a servir? Comentarles algo, ¿no? Bien interesante. A mí en nivel licenciatura, en algunas universidades, los alumnos han quejado de un servidor y la queja es que el profesor nos deja libros para leer en nuestro curso. Y entonces, pues valía la pena que reflexionáramos eh, por qué de repente eh, puede ser que se quejen de que les dejamos leer libros a los alumnos, como si esto fuera un atentado o un insulto, por decirlo de alguna manera, a la labor o al aprendizaje que ellos tienen. Recuerdo mucho una alumna de pedagogía de una universidad privada acá por Naucalpan, eh, que yo les dejé leer un libro, creo que era de Freire, no recuerdo bien, y me acuerdo mucho la frase que ella dijo: ay, profesor, es que leer no es lo mío. Y entonces yo me quedé pensando, bueno, ¿y qué será lo suyo? ¿Cómo cómo puede uno ser un pedagogo, psicólogo, ingeniero, arquitecto, un profesionista que tiene un lenguaje científico, que tiene una preparación para ponerla al servicio de los demás, que no tenga la disposición para la lectura? ¿En qué momento llegamos a esto? Entonces, reflexionaremos mucho sobre este tipo de puntos y de cosas. Alguna vez también en bachillerato, un padre de familia se acercó conmigo, me dijo: profesor, no le dije leer tanto a mi hijo, es que ¿sabe qué? Se cansa. Eh, bueno, vamos a dejarlo ahí para que ustedes vayan pensando por qué de repente pues pasan estas cosas en la vida. Y esto, bueno, pues se conecta con el siguiente objetivo que yo tengo, que es motivar el interés por la lectura. ¿Cómo hacerle? Seguramente cualquiera de ustedes, profesores, muchos de ustedes, se han enfrentado a esta situación. Llegan al aula, en el grado que ustedes estén, y dicen: chicos, vamos a leer un capítulo de tal libro. Ay, profesor, no existe la película, no hay un resumen, hay un tutorial que nos cuente esto. ¿Cómo hacerle para que los chicos y chicas de todas las edades, de 6 a 100 años, por decirlo algo, tengan este motivo, este entusiasmo por leer? Este entusiasmo que, por ejemplo, logró mucho Rowling, esta escritora que inventó las novelas de Harry Potter, y que cada que salía una nueva obra, un nuevo capítulo, un nuevo año de la escuela de Hogwarts de Harry Potter, los niños en Inglaterra estaban esperando que las librerías abrieran, porque estaban esperando qué seguía. Ahí hubo un motivo y un interés por leer. Entonces veremos cómo puede motivar a nuestras alumnas, a nuestros alumnos para la lectura. Pero ojo, primero cómo motivarnos a nosotros para poder leer. Bueno, si se me ocurren más objetivos, se los iré compartiendo en las siguientes sesiones, pero creo que para empezar estos 4 son fundamentales para todo nuestro curso. Vamos ahora con nuestro temario. ¿Qué tenemos en el temario? Bueno, en esta sesión 1, lo que vamos a ver es la lectura, definición y concepto. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es leer? Vamos a ver definiciones, vamos a ver conceptos, porque tenemos que tener claro qué entendemos por esto. En nuestra segunda sesión veremos los niveles, dificultades y estrategias de la comprensión lectora. Vamos a ver que para poder leer vamos a tener que hablar de un progreso, de un proceso y una serie de etapas y de niveles de complejidad. Y hay toda una serie de dificultades para saber y poder leer de una manera competente. Y también
ver si es difícil, si hay obstáculos para tener una comprensión lectora, entonces, ¿qué debemos tener? Estrategias, es decir, un diseño, un plan para poder superar estas dificultades e ir avanzando en los niveles de la competencia lectora. De hecho, la comprensión lectora forma parte de la competencia lectora, que son dos conceptos que hay que ir también dilucidando. La comprensión lectora es solo uno de los elementos de ser competente para leer. Lo iremos viendo a lo largo de todas estas sesiones. En la sesión 3, ¿qué vamos a ver? La velocidad y la fluidez lectora. Es muy conocido ahora estos cursos que le venden a uno en donde le dicen a uno, lea 300, 400, 500 palabras en un minuto, lea en media hora un libro de 700 páginas. Estoy siendo hiperbólico, es decir, estoy exagerando. ¿Por qué? Porque de repente nos hemos comprado la idea de que el que lee velozmente es mejor que quien no lo lee. Yo personalmente hago algunas lecturas a alta velocidad y otras que no puedo o no quiero o no necesito hacerlas de una manera rápida y veloz, sino que quiero saborearlas. Entonces vamos a ver de qué van la velocidad y la fluidez lectora. Cuarta sesión, que vamos a ver ahí nosotros y nosotras, pues haremos una reflexión y una evaluación de la competencia lectora. Vamos a ver ahí qué es tener esta habilidad para poder y saber leer. Y cómo se dan estrategias para evaluar la competencia lectora. ¿Cómo sé que un alumno ya adquirió esto? Pues tengo que hacer una evaluación, una valoración de si el alumno en el nivel en que esté, primaria, nivel básico, secundaria, bachillerato, universidad, doctorado, si ha adquirido esta competencia lectora. En la sesión 5 veremos una serie de estrategias didácticas para pues, poder tener esta serie de ejercicios que nos permitan esto. Y en la sesión 6, que será nuestro último encuentro, será una sesión para hacer conclusiones y que veamos, ¿no?, cuáles son los beneficios y los aportes que nos da la lectura, que nos da el leer. Yo espero que a lo largo de estas 6 sesiones nos vayamos motivando, reflexionando, practicando estas estrategias, comprendiendo cómo se forma el texto y que salgamos enriquecidos, de alguna forma transformados, para poder transformar a los otros. Si yo quiero que la lectura transforme a mi alumno, a mi hijo, a un amigo, a alguien que quiero, pues primero tengo que vivir el proceso. Esto es un poco como la Divina Comedia de Dante, que hacia Dante él tiene que ir al infierno, al inframundo, para buscar a su amada que ha fallecido, a Beatriz, pero no puede hacer el viaje solo, tiene que ir con un guía que es Virgilio. Y Virgilio es este poeta que ya hizo el viaje anteriormente y que por lo tanto tiene la capacidad de llevar a Dante a este periplo, a esta sumergirse en los niveles de la inconsciencia, que es lo que va a representar el infierno, para pasar al purgatorio, que es un proceso transformacional de purga, de purificación, y poder llegar al paraíso, que en este caso sería la conciencia. Vamos a hacer un viaje parecido a nosotros, en donde para que podamos ser guías de nuestros alumnos, pues primero tendremos que vivir el proceso para poder a su vez luego ser el Virgilio de nuestros alumnos y alumnas y que los podamos llevar por la aventura del leer. Muy bien, bueno, pues esto será nuestro curso total. Vamos a tener un material de trabajo. Pues si el curso se trata de adquirir competencia lectora, pues vamos a tener que leer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, va a haber una lectura a escoger de las que les voy a poner aquí en la pantalla. Tenemos 13 opciones para escoger a leer. La van a ir leyendo a lo largo de este curso.
Una primera opción que yo tengo para que ustedes puedan leer es la obra Aura de el escritor Carlos Fuentes. Si ya la leyeron, bueno, pueden volverla a leer o pueden leer alguna de las otras opciones. Segunda opción para leer, y quiero aclarar que todas son igual de importantes, el orden está por orden alfabético de los títulos, ese es el orden en el que están. La segunda es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, eh, una de las obras icónicas del boom latinoamericano, del realismo mágico, eh, del premio Nobel de Literatura, nuestro querido Gabo. Entonces, segunda opción para leer. Tercera opción, Como agua para chocolate, de pues nuestra bien amada escritora Laura Esquivel, una novela hermosa, disfrutable, que también, bueno, es otra opción para poder tener en cuenta para este curso. Cuarta opción, la novela El reino de este mundo, del gran escritor Alejo Carpentier, que bueno, si a ustedes les gusta la obra de Alejo Carpentier, él tiene obras como también una que se llama Concierto Barroco, pero escogí mejor esta, El reino de este mundo, por, perdón, eh, la intención y los objetivos que debemos cumplir para este curso. Quinta opción que podemos también tener es el ensayo sobre la ceguera, una obra en verdad fabulosa del gran escritor José Saramago, que tiene grandes obras como El Evangelio según Jesucristo, el ensayo sobre la lucidez, pero bueno, el ensayo de la ceguera es una novela en verdad impactante, que los va a meter a todo un viaje. Si es que quieren conocer la obra de Saramago y no lo han leído, bueno, igual de recomendable que todas las anteriores. Eh, Sexta opción para poder leer, un escritor que es muy complejo, muy interesante, el argentino Jorge Luis Borges, con una obra que se llama Ficciones. Él también escribió El Aleph y bueno, la historia de la infamia y otra serie de obras. Borges es un escritor bastante complejo, pero vale la pena leerlo. Entonces, Ficciones como una sexta recomendación para leer. La séptima recomendación, Hombres de Maíz, de Miguel Ángel Asturias. Bueno, una novela también fabulosa que les cuento. Léanla, si no conocen a Miguel Ángel Asturias, es una buena oportunidad para poder entrar a la literatura de Asturias. Octava recomendación, La Casa de los Espíritus, de la escritora Isabel Allende, también una obra pues igual de gozosa que todas las anteriores que vamos a tener. Novena opción, la primera novela de Mario Vargas Llosa que se llamó La ciudad y los perros. Una excelente obra que sacó premios en su momento, entonces podemos leer también a Vargas Llosa. Décima sugerencia, La lluvia y otros cuentos de Arturo Uslar Pietri. De hecho, con que lean La lluvia es más que suficiente, pero si se la encuentran en el libro con los otros cuentos, pues lean los demás también. Entonces es otra. Arturo Uslar fue el que acuñó el término realismo mágico. Onceava opción, Los recuerdos del porvenir, de la gran escritora, pareja en su momento de Octavio Paz, Elena Garro. Entonces es una obra también muy bella, muy profunda, que también les invito a leer. No podía faltar dentro de estas lecturas, si ustedes están pudiendo ver, hay una cuestión en común con todos estos autores. Juan Rulfo con Pedro Páramo. Rulfo, bueno, escribió únicamente dos, no sé si llamarle escritos, textos, novelas, que fue El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Por ahí una película muy bien lograda hace muchos años, que se llamó precisamente Pedro Páramo, con Manuel Ojeda, él era Pedro Páramo, pero más que la película, el libro es una joya. Y bueno, terminamos con otra gran obra que no sé si están ustedes pudiendo ver, que tienen en común todas, que se llama Rayuela, del escritor Julio Cortázar. Es una obra que se puede leer
eh, mm, capítulo por capítulo o ir saltándose de un capítulo al otro y regresar. Interesantísima la obra de Rayuela de Julio Cortázar. Pues bien, estas 13 opciones forman parte de este movimiento latinoamericano que se conoció como el Gran Boom latinoamericano, que tiene que ver con el realismo mágico. No me voy a meter ahorita con todo esto, pero este va a ser nuestro material para que adquiramos nuestra competencia lectora. Queremos ser competentes para leer. Alguna de estas 3 opciones creo que puede ayudarnos a esto. Respetuosamente, bueno, yo elegí estas obras que creo que pueden ayudarnos. Si ustedes ya leyeron alguna de ellas, entonces la propuesta es lean otra de las que estén aquí, para que podamos trabajar. Bueno, pasemos a nuestra siguiente parte. Esto es nuestra primera sesión. Quedamos que vamos a definir la lectura y pensar en algunos de los conceptos. Tenemos que tener, digamos, un lente, ¿no? Unos anteojos, una mirada que nos ayude a definir y entender este concepto. Se trata ahora de poder visualizar qué entendemos por leer. Entonces vamos a ponernos una especie de lentes conceptuales, si quieren verlo así, para entender qué querrá decir esto de la lectura. Y veremos esto en 4 elementos, como estamos pudiendo ver aquí en la pantalla. Por un lado, haremos una pequeña reflexión sobre el lenguaje y la comunicación, fundamental. No podemos hablar sobre la lectura si no hablamos sobre el lenguaje y lo que es comunicarnos. Segundo, tendremos que hablar también sobre la oralidad y la escritura. Como parte del lenguaje, hay un lenguaje oral, un lenguaje escrito, como antecedentes antes de poder leer. Tercer punto que vamos a ver y del cual es necesario hablar es sobre el texto y el contenido. Muy importante poder ver que las lecturas serán de textos y que estos textos tienen un contenido o un significado para poder llegar a este cuarto elemento y podamos respondernos un poquito esta pregunta de qué es leer. Cuando yo digo qué es, estoy tratando de definir y de entender un concepto. Estos son los 4 puntos que abarcan esta sesión. Y bueno, vamos a ver aquí estas imágenes. ¿Y de qué nos van a hablar? Pues por un lado, vivimos en la era de la comunicación, estimadas y estimados profesores. Estamos en una sociedad interconectada globalmente, ¿no? La World Wide Web, es decir, esta red de www, la Internet, pues es la que domina ahora la parte de la comunicación. Tan es así que nos estamos viendo de esta manera. Esta clase se graba en una plataforma de Zoom que a su vez se sube a una nube de Drive que a su vez se pasa a un canal de YouTube y que a su vez ustedes, si tienen su servicio de Internet, pueden acceder al canal de la universidad para poderlo ver. Entonces, estamos en esta era de la comunicación hiperconectados, diría yo, sobreconectados y también subconectados, por decirlo de alguna forma. Estoy tomando aquí ideas, por ejemplo, de Giovanni Sartori. Cuando él tiene una obra que se llama Homo Videns, la sociedad teledirigida, donde, bueno, él hace una crítica muy fuerte a los medios de comunicación. En este caso, bueno, sobre todo a la televisión y también después lo hace a la internet. Pero haciéndolo hacia la televisión, dice que la televisión no nada más informa, sino subinforma y malinforma. Entonces, tenemos un doble juego en la comunicación. Podemos usarla, como lo estamos haciendo ahorita, para una cuestión pedagógica, de posgrado, de poder aprender y adquirir una competencia lectora. Y también podemos usar la comunicación como la hizo Hitler, por ejemplo, como la usó en su momento para masificar a las conciencias y dominarlas. Bueno, toda esta crítica que hizo Theodor Adorno a los medios de comunicación, que iremos tomando. Aquí lo que nos importa es ver que estamos en esta área de la comunicación. Uno se comunica permanentemente
con las personas con las que interactúa a diario en diferentes ámbitos. Ven aquí la figura, ¿no? Todo el tiempo estamos platicando, comunicando ideas, eh, compartiendo proyectos de una manera permanente. Es más, no podemos no comunicarnos. Piensen ustedes cuántas interacciones tienen a diario en su vida cotidiana. Desde que se levantan, si están casados, casadas, saludan a su marido, a su marida, como ustedes prefieran llamarlo, o si viven con sus papás, si van a trabajar, van al salón de clases, saludan a los compañeros. O sea, cuántas interacciones tenemos a diario en distintos ámbitos, laboral, personal, social. Es decir, estamos eh, inmersos, como diría Lacan, en el gran otro. Ese gran otro es la cultura, y esa cultura y el otro con mayúscula, dice Lacan, es el lenguaje. Entonces, si hablamos de comunicación, tenemos que hablar que también del lenguaje que nos permite comunicarnos. No podemos hacernos humanos si no hubo otro ser humano que se vinculó con nosotros, se comunicó, interactuó y nos habló en una lengua que escuchamos y que después aprendimos a hablar. Y de eso se va la vida, en comunicarnos, subcomunicarnos, bien comunicarnos o mal comunicarnos. Ahora sí que depende ya de cada quien y cómo lo va construyendo. Entonces, aquí lo que quiero que quede claro es que todos tenemos una experiencia directa de la comunicación y de la incidencia del lenguaje verbal en nuestra interacción social cotidiana. Directamente experimentamos el lenguaje, la comunicación y el lenguaje verbal para poder hacer una interacción social cotidiana. Hay una película que yo les recomiendo mucho que se llama La Guerra del Fuego, de 1981, ganó un Oscar por maquillaje, eh, en donde incluso se hizo una investigación porque los protagonistas son tribus de Homo sapiens, de Neandertal, de Cromañón, que no todos tenían un lenguaje articulado. Y lo que esta película plantea es que la interacción social cotidiana y la cultura se da cuando se adquiere el lenguaje articulado y la conquista del fuego. El que el ser humano pueda provocar conscientemente por medio de una serie de instrumentos el fuego, que representa el inicio de la cultura. No en vano, uno de los mitos griegos dice que Prometeo se roba el fuego del Olimpo, se lo vuela a Zeus, y baja al mundo de los seres humanos y da el fuego que simboliza la conciencia y el inicio de la civilización. Claro, Prometeo va a ser luego encadenado, ¿verdad? Por este acto que él hace. Bueno, entonces vamos a ver también que la comunicación es algo que nos humaniza. Vamos a ver aquí estas imágenes. ¿Nos humaniza o nos deshumaniza? Aquí tenemos algunas imágenes que les invito a que veamos y pensemos qué puede estar pasando aquí. Tenemos una pareja aquí con un corazoncito que se está rompiendo, ¿no? Un debate político de estos dos grandes políticos que, bueno, ya sabemos, Donald Trump, Hillary Clinton, cuando estuvieron en este debate por la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, y esta otra imagen de Martin Luther King dando un discurso. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Pues que nos comunicamos con otros, expresamos ideas, emociones, gestionamos acuerdos y manifestamos desacuerdos. Esto en toda la vida. Entonces, podemos vincularnos o desvincularnos. Vean aquí la mirada, ¿no? Algo se está rompiendo. Con el lenguaje decimos cómo nos sentimos, qué pensamos, nos ponemos de acuerdo o también manifestamos lo que no nos gusta de los demás. Por eso estas imágenes. Y vamos a ver que utilizamos el lenguaje para resolver situaciones laborales, para conocer y comunicar lo aprendido. Para eso usamos el lenguaje.
Y no nada más resolver situaciones laborales, personales, sociales, económicas, y también lo vamos a usar para comunicar lo que aprendemos. Entonces, aquí lo que hay que pensar es que como expresión del pensamiento, pues la comunicación es la función primordial del lenguaje. Es lo que nos lleva a reflexionar sobre el lugar que ocupa el lenguaje y la comunicación en la sociedad. Eran muy conocidos estos discursos. I have a dream, decía Martin Luther King. Tengo un gran sueño. Y bueno, ese mensaje ha quedado para la posteridad. Entonces, la comunicación y el lenguaje es la expresión de lo que pensamos. No puede haber, a pesar de que son dos procesos que corren paralelos y distintos, el pensamiento y el lenguaje, solamente podemos saber lo que alguien piensa en la medida que lo habla o lo escribe. Es decir, lo pone en un lenguaje articulado. Y hay alguien que si lo escribió, hay otra persona que lo lee, un lector. ¿Cómo puedo conocer el pensamiento de Platón, de Aristóteles o de Paul Ricoeur, que es un filósofo que habló sobre la teoría de la interpretación? Pues en la medida que él lo pensó, lo escribió, y hubo un lector que lo leyera. Entonces, ¿cuál es la función primordial del lenguaje? Comunicarnos. Esto nos lleva a la reflexión y ver, pues, qué lugar ocupa el lenguaje, no nada más en la sociedad, sino en nosotros mismos, en nosotras mismas. Es un lugar fundamental. Esto me recuerda mucho a un fragmento de un poema de Octavio Paz que habla sobre los otros. O sea, dice, para que pueda ser, he de ser otro, salir fuera de mí, buscarme entre los otros que no son, los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Esto es un poema que se llama Piedra de Sol. Eh, entonces, el lenguaje nos define. Ha habido muchas definiciones del ser humano. Aristóteles decía que somos un animal racional, un homo politicus, por decirlo de alguna forma. Ernst Cassirer, otro pensador, decía que el hombre es el animal simbólico, el que puede manejar símbolos. Y si algo maneja símbolos es porque precisamente tiene y posee un lenguaje. Y así podemos irnos con muchas definiciones acerca de lo que es el ser humano. Esto nos lleva a hablar entonces de nuestro segundo punto, que tiene que ver con la oralidad y la escritura. Aquí, bueno, tenemos dos imágenes que vamos a pensarlas un poco, ¿no? ¿Qué nos dice esta primera imagen? Bueno, tenemos aquí un dispositivo, un celular, un dispositivo móvil, como ustedes quieran llamarlo, con una imitación de un teclado, ¿verdad? Ahora los teclados, pero este teclado es la imitación de las máquinas de escribir. Aquí lo tenemos, los famosos teclados tipo QWERTY, y una aplicación que seguramente es el WhatsApp. Bueno, ¿qué podemos decir esto con esta imagen? Pues que la oralidad y la escritura son dos conceptos distintos, aunque a veces pues nos confundimos y tendemos a escribir como hablamos, y eso nos lleva a cometer muchos errores, una cantidad de problemas enormes. Y en donde cometemos muchos errores porque escribimos como hablamos, pues ¿en dónde creen, profesores? En el WhatsApp. Qué cosa tan curiosa, ¿verdad? Muchos de los malos entendidos se dan por estas aplicaciones, Messenger, WhatsApp, Telegram, SMS, como ustedes quieran verlo. ¿Por qué? Porque no podemos o no deberíamos escribir como hablamos. Ese es un gran problema, que mucha gente escribe como habla. Y una cosa es el habla y otra cosa es la escritura. Y si yo escribo como hablo, tengo un problema en mi nivel de escritura, y entonces ese problema de escritura va a pegarle a quien lea eso que está mal escrito. A ver si me estoy pudiendo explicar con esto. Y nos va a llevar a cometer muchos errores. Y por un lado también a cómo interpretamos las cosas.
Comento una anécdota. Un amigo tiene una hija de chiquilla, una niña, y llega muy guapa, muy bien peinadita, bien vestidita, y mi amigo le dice a su hija, mi amor, qué bonita te ves hoy. Eh, si a nosotros nos dicen qué guapo te ves, qué bonito te ves hoy, Enrique, yo diría, ay, pues muchas gracias, eh, me sentiría a lo mejor halagado, eh, pero cuando mi amigo le dice a ella, qué bonita te ves hoy, ella le dice, ah, o sea que ayer me veía muy fea, ¿verdad, papá? No, no, espérate, hija, no, no te veías fea, a mí te veías bien ayer. No, 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 no. O sea, me estás diciendo que qué bonita me veo hoy. O sea, que ya ni le muevas. Oye, bueno, no la pudo convencer, la chamaca se dio la vuelta y se fue muy indignada. Este tipo de cosas, si pasan en el habla cotidiana, en cómo interpretamos lo que nos dicen, imagínense cuando lo llevamos a la escritura. Y sobre todo ahora que escribimos con emoticones, con faltas de ortografía, sin signos de puntuación, puntos y comas en estas comunicaciones que nos van a llevar a un problemón enorme. Uh-huh. Y la otra imagen, bueno, pues nos puede hablar también de lo angustioso que nos puede, o los problemas que nos puede meter estas cuestiones que tienen que ver con la oralidad y la escritura. Entonces, ¿qué es a lo que quiero llegar? Que el lenguaje escrito no es una simple transcripción del lenguaje oral, profesores. Pues este tiene sus propias reglas. El lenguaje escrito tiene reglas para escribirse. No podemos transcribir como hablamos al lenguaje escrito. Hay reglas propias. Y este es un problema. Ya en pocas, ¿cómo podemos decirlo? Profesiones se da como materia un taller de ortografía y de redacción, por ejemplo, aprender a escribir. Yo tengo la fortuna de que imparto una materia que se llama Técnicas de Comunicación en la Universidad Autónoma del Estado de México. Es una materia, es un taller de expresión escrita. Los alumnos tienen que aprender a escribir. Y es bonito porque los alumnos no son de literatura, no son filósofos, son ingenieros. Y es en verdad una delicia poder dar una clase con ellos, porque si uno es ingeniero, arquitecto, arqueólogo, ingeniero en sistemas, químico, farmacéutico, biólogo, cualquiera, debemos de tener y dominar las propias reglas que nos demanda el lenguaje escrito para poder redactar bien. Y para poder redactar bien necesitamos saber, por un lado, ortografía y por otro lado, la redacción, es decir, el manejo de los símbolos, de los signos de puntuación. Entonces, bueno, vamos a ir viendo todo esto. Si yo no escribo de una manera correcta, porque escribo como hablo y me salto las reglas del lenguaje escrito, en donde no pongo ni puntos ni comas, ¿cómo pretendo que el que me vaya a leer me vaya a entender? Más bien me va a malentender. Y esto, bueno, pues nos lleva a la siguiente parte. Vamos a ver que el lenguaje oral y el escrito se diferencian en muchas cosas. Ahora, ojo, van a decir, híjole, el profesor ya habló mal, dijo diferencian, está mal dicho, eh, porque normalmente siempre escuchamos la palabra diferencian. Bueno, si no acude a la Real Academia Española de la Lengua, vamos a ver que la pronunciación adecuada es diferencia. Uh-huh. Y bueno, después de esta precisión, vamos a ver que esta diferencia se da tanto en las características contextuales. ¿Cuáles son las características contextuales? Pues son las que se refieren al contexto de la comunicación, ¿sí? Al espacio, al tiempo y a la relación entre los interlocutores. Estas son las características contextuales y que hay una gran diferencia, ¿no?, entre lo oral y lo escrito. Y por otro lado, la diferencia se va a dar en las características textuales, es decir, las que hacen referencia al mensaje de la comunicación, el texto, que es a donde queremos llegar. Entonces, está el contexto y el texto. Es muy hermenéutico. En otras clases iremos hablando ya un poco más de lo que es la hermenéutica, ahorita no me voy a meter tanto con esto, pero vamos a ver que tanto lo textual como lo contextual nos van a marcar diferencias entre un lenguaje oral y un lenguaje escrito. Y estas diferencias
pues son en gran parte la razón por la que escribir es más complejo que hablar. Por eso les digo, acuérdense, primero escuchamos un idioma cuando no sabíamos hablarlo. Después lo imitamos fonéticamente, es decir, lo empezamos a hablar por imitación. Y solamente que después de que escuché y hablo un idioma, puedo intentar empezar a escribirlo. No, nada más. Y antes de escribirlo, pues leerlo, ¿no? Por eso leer y escribir es mucho más complejo que hablar. Aquí, bueno, está esta situación contextual, ¿no? ¿En dónde estamos? ¿En qué espacio? ¿En qué tiempo nos estamos comunicando? ¿Es un ambiente laboral? ¿Un ambiente íntimo, privado? ¿Un ambiente social? ¿Cómo se va a dar este contexto? Y otro es el texto como tal. Aquí, bueno, estamos viendo una persona, o la mano de una persona, que está leyendo un libro físico, que en lo personal, bueno, si ustedes ven aquí atrás, pues yo tengo muchos libros. Si bien tengo muchos libros electrónicos en formato PDF, pues no puedo dejar de tener esta visión un poco romántica, ¿no? De tener un libro en la mano, eh, poderlo leer y ver qué mensaje viene para poder comprender algo y que uno pueda entender las cosas en la vida. Vamos a ver, ya que hablamos de estas características contextuales y textuales, pues las contextuales. Y vamos a ver eh, dos columnas que tienen que ver con el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Vamos a ver que lo oral tiene una comunicación espontánea. Aquí pues el hablante puede rectificar, pero no borrar lo que ya ha dicho. Entonces, aquí, bueno, pues el oyente está obligado a comprender el texto en el momento de la emisión, tal como la siente. Bueno, aquí, saludos de la Jazz, que está aquí viniéndose a asomar. Vamos, déjame dar clase, por favor. Ahorita te atendemos. Ok, muy bien. Entonces, aquí hay algo que yo quiero resaltar. Cuando hablamos, estamos en una comunicación espontánea. Y si ya dije lo que dije, pues ya valió, como decimos en el lenguaje coloquial, ya no puedo borrar o regresar lo que ya dije. Si a alguien le dije que me cae muy mal, o si a alguien le digo que me encanta, y digo, chin, ¿por qué lo dije? Pues ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque este lenguaje oral no podemos rectificar eh, lo que ya dijimos. Freud tiene una frase muy linda al respecto. Dice que uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Entonces, cuando ya hablamos, pues ya no podemos echarnos para atrás. Entonces, eh, ¿por qué? Y ya cuando dijimos esto, pues quien nos escuchó, el oyente, pues va a estar obligado a comprender este texto. O sea, el texto es este lenguaje oral. O sea, y entonces, si yo escucho que alguien me dice que me ama o que me odia, y ya lo dijo, no lo puede borrar, yo como oyente, pues estoy obligado a comprender esa comunicación o esa emisión de lenguaje oral. Y otra característica del lenguaje oral es que utiliza mucho los códigos no verbales, la fisonomía, vestidos, movimientos, el paralenguaje y otro tipo de elementos, ¿no? Las cualidades de la voz, las vocalizaciones, la risa, el llanto, todo este tipo de elementos. Vamos a ver también que hay una interacción durante la emisión del texto. Mientras habla, pues el hablante ve la reacción del oyente y puede modificar su discurso. Yo estoy hablando con alguien, estoy hablando en un cierto tono y veo que el otro me levanta la ceja, me tuerce la boca, entonces eso me va a dar a mí como una retroalimentación para ver cómo emito mi texto oral, cómo me comunico. Entonces, estas son las características contextuales del lenguaje oral. Vamos a contrastarlas con las características contextuales del lenguaje escrito. Vamos a ver, por un lado, que es una comunicación elaborada. Aquí el hablante puede corregir y rehacer el texto sin dejar rastros. Lo escribo en la computadora, lo puedo borrar. El lector puede escoger cómo y dónde quiere leer el texto.
¿En qué orden? Puedo leer el libro en mi casa, en el trabajo, en un café. Ujú. Entonces, por un lado, el que escribe, aquí puse el hablante, pero más bien sería el que escribe, eh, puede corregir, rehacer, perfeccionar el texto. Y no nos dimos cuenta cuántas correcciones tuvo que hacer un escritor para leer, cuántas correcciones tuvo que hacer García Márquez para escribir Cien años de soledad, por ejemplo. Uh-huh. eh, y nosotros como lectores escogemos en dónde vamos a hacer esta lectura y a qué hora. Otro elemento es que utiliza poco los códigos no verbales en contraste del lenguaje oral. O sea, es decir, en cambio se apoya en la disposición del espacio y del texto, lo que se conoce como la textura del soporte, etcétera. Nos vamos a apoyar en el texto mismo. Uh-huh. Y otro elemento muy importante, no hay una interacción durante la composición. O sea, el escritor no puede conocer la reacción del lector. Si yo estoy escribiendo un ensayo, o escribiendo una novela, o un cuento, o haciendo un informe, yo no puedo ver cómo va a reaccionar quien me va a leer. Tengo que suponerlo, tengo que pensarlo, pero no hay una interacción durante la fase de creación de un texto, de un cuento, una novela o de un documento. Entonces, estas son las características contextuales y la diferencia entre lo oral y lo escrito. Espero que, bueno, esto más o menos vaya quedando más o menos claro. Vamos ahora con las características textuales. ¿Qué tenemos aquí? Vamos ahora primero con lo escrito y luego con lo oral, ¿no? En lo textual, el lenguaje escrito tiene algo que se llama adecuación, junto con lo oral también hay adecuación, pero vamos a ver que es distinto, ¿no? En el escrito, la adecuación se refiere a un alto grado de formalidad, usos públicos, propósitos objetivos, asociados a temas específicos. Esto es la adecuación. Es un lenguaje formal. En cambio, la adecuación en lo oral tiene un bajo grado de formalidad, tiene usos privados, propósitos subjetivos y está asociado a temas generales. Ese es otro tipo de característica. De hecho, tenemos un lenguaje muy privado con algunas personas, en donde solamente esa persona y uno sabe cómo se refiere uno al otro, por ejemplo. Otro elemento es la coherencia. En lo escrito, ¿qué tenemos en la coherencia? Pues una estructura cerrada que responde a un esquema previamente planificado por el escritor. Y en el otro lado tenemos la estructura del texto abierta. En lo oral hay interacción y el hablante puede modificarla durante la emisión. Entonces, vean lo diferente, ¿no? Cerrado en lo escrito y abierto en lo oral. De eso se va la coherencia en estas dos partes. En cuestión, por ejemplo, de la cohesión. La cohesión en lo escrito es más gramatical. ¿Por qué? Porque allí hay signos de puntuación, enlaces y conectores, sinónimos, se me fue el nombre, pronominalizaciones. Esa es la pronunciación correcta. En cambio, cuando hablamos de cohesión en lo oral, es menos gramatical, es decir, utiliza sobre todo pausas y entonaciones y algunos elementos gramaticales, pero nada más. Uh-huh. Entonces, lo escrito es más gramatical, lo oral es menos gramatical. Y ya en cuanto a la gramática o el léxico, en lo escrito, vemos que hay una tendencia a usar los vocablos equivalentes y precisos. Está la ausencia de estos elementos y hay una tendencia también a eliminarlos. En el cambio, en el léxico oral, hay el uso de comodines. Cosa, esto, hacer algo. Un ejemplo de un comodín. En lugar que yo digo, pásame mi teléfono celular, pásame eso, el DS. O sea, de repente en nuestro lenguaje oral hacemos comodines. En lugar de nombrar a las cosas por la palabra que le toca, usamos un comodín. Y luego tenemos dentro de nuestro léxico oral el uso de tics lingüísticos o lo que se conoce también como palabras parásitos. Sí, no,
¿Estás de acuerdo? O sea, seguramente yo tengo alguna muletilla a lo largo de esta clase que estoy ahorita dando y que ustedes ya habrán podido detectar. Todos los tenemos. Y por otro lado también tenemos el uso de muletillas, que son palabras o expresiones usadas repetidamente, pero no son necesarias para la comunicación. O sea, bueno, o sea, si las quitamos, acabo de decir el o sea, no pasa nada. Entonces, comodines, tics lingüísticos y muletillas forman parte del lenguaje oral y no quiere decir que esté mal. Así se da el lenguaje oral. En lo escrito no vamos a tener estos elementos comodines, parásitos o muletillas. Vamos a tratar de eliminarlos, de no escribirlos en la parte escrita. Vamos a pasar a la siguiente parte. Nuestra tercera parte que nos va a hablar sobre el texto y el contenido. Tenemos, bueno, aquí una pequeña llavecita, ahorita van a aparecer algunas imágenes. Siempre vamos a, cuando leemos un documento, bueno, ese es el texto, aquí vamos a hablar del texto escrito, ya no es un texto oral, pero este texto escrito tiene un contenido o cosas que decir o un sentido. Entonces vamos a empezar a ver qué es esto del texto. Y lo primero que podemos decir es que los textos forman parte de nuestra experiencia cotidiana. Los oímos, los leemos, los decimos, los escribimos con diferentes propósitos y en diversas circunstancias. Si yo le digo a alguien que lo amo, eso es un texto oral. Si yo a alguien le escribo una carta para comunicarle que ha recibido un premio, bueno, es otra circunstancia. Cada escrito, cada texto tiene un propósito. Y si indagamos en la etimología de la palabra texto, pues sabemos que viene del latín textum. Y textum, ¿qué significa? Tejido, entrelazado. Entonces, el verbo texto significa tejer. Miren, qué interesante cuando hablamos de tejido. La palabra tejido, la palabra texto están relacionadas, por lo que estos vocablos utilizados evocan este origen del término, una trama, un hilo conductor, una red discursiva, un entramado, ¿cómo podemos decirlo? Un amarrado, entretejido. De ahí también la palabra complejo o complexos. Pero bueno, quedémonos nada más con el texto, con el tejido. Entonces, escribir es ver o hacer un tejido. Leer también es tejer o unir una serie de palabras que estamos viendo en un texto. O sea, un autor escribió un libro, una novela, hizo un tejido, un texto, tejió con medio de ideas y conectores un cuento y ahí se quedó. Pero cuando uno toma el libro y lee La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, estamos nuevamente tejiendo en nuestra mente y tratando de entender los hilos conductores de las palabras, de los párrafos, de las oraciones, ayudados por los signos de puntuación. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la actividad de lectura también es tejer en la mente un mensaje o una comunicación. Entonces vamos a ver aquí que pensar en el texto como un tejido nos ayuda a comprender que el lenguaje escrito implica entrelazar palabras en frases, organizar estructuras de párrafos, conectar partes para componer una unidad de sentido y de comunicación. Entonces, esto es lo que quiero que veamos ahorita. Vean lo interesante que es esto. Cuando uno lee, uno aprendió a leer en la primaria y lo ha ido perfeccionando a lo largo de los años, si es que uno pues, se siguió con el hábito de la lectura, pero cuando uno lee, estoy entrelazando palabras, frases, organizo estructuras, conecto, veo un capítulo, el otro, hasta que entiendo de qué va, de qué trata el libro. Luego nos pregunta, ¿cuál es la unidad del sentido? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos comunica? Entonces, vean la relación que hay entre el texto ya escrito
y lo contenido. Esto, bueno, pues nos va a llevar a otras reflexiones. Hablamos del texto, pues ahora hablemos del contenido. Cuando leemos, lo que buscamos es entender un contenido. Y como vimos, pues el texto es el resultado de un proceso de articulación de componentes en organización por niveles. Y vamos a ver cuáles son. ¿Por qué? Porque en ese proceso se han aplicado reglas. Y lo que podemos ver aquí es que el lector o el oyente intentará percibir o buscará esa unidad de sentido a la que hemos llamado coherencia. Lo ponemos aquí con una letra inclinada. Y logrará una interpretación de acuerdo con sus saberes previos, es decir, que están detrás de su experiencia, pero también de acuerdo con las pistas que el mismo texto le aporta. Es decir, una obra que yo he leído por muchos años, muchas veces, una pequeña novelita es El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. El nivel de comprensión que yo tuve la primera vez que lo leí, que tenía yo 6 o 7 años, si mal no recuerdo, a cuando la leí cuando tenía yo 15 o cuando la leí ya cuando llegué a los 30, fue cambiando porque había una serie de saberes previos o acumulados en mi experiencia de vida que me hacían interpretar el texto de una manera distinta. Pero además también el mismo texto nos da pistas para poder interpretarlo y entenderlo. O sea, si yo no puedo interpretar un texto, no le encuentro sentido y no puedo decir de qué se trata. Entonces, siempre vamos a intentar o a buscar esta unidad de sentido, esta coherencia para poder entender las cosas. Podemos ir leyendo el texto, lo vamos señalando con el dedito de repente, ¿no? Para poder ir viendo dónde vamos, pero cuando leemos estamos armando un rompecabezas, como lo vemos en esta pequeña imagen. El rompecabezas de las palabras que uno no están conectadas, están más impresas en el libro. Uno las vuelve a reconectar con la propia actividad mental que implica el leer y que implica el comprender e interpretar. Ahora, fíjense, pero si un texto no ajusta su contenido en una dirección, no articula las ideas, no las hace converger en un hilo temático, no se presenta como una trama, como un tejido, pues diremos que hay fallas en su organización, que hay fallas en su contenido, que es una mala composición, una mala redacción. ¿Por qué? Porque no hay una articulación, no las estamos tejiendo, estamos, en lugar de tejer una chambrita bonita y adecuada, estamos tejiendo pues una cosa medio rara. Entonces, cuando hay fallas en la manera en cómo organizamos el texto, porque tenemos problemas de pensamiento y de lenguaje, nuestro contenido va a estar erróneo o va a estar errático y no vamos a poder comunicar de alguna manera adecuada y el que nos lea no nos va a entender o va a entender pues lo que pueda. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver aquí con esto, no? Pues que el texto exige linealidad, secuencialidad y también referencias internas. Es decir, remisiones a lo que ya he dicho, de modo que se logre una continuidad, una unidad de sentido. Cuando hablamos de linealidad, secuencialidad, no es de que todo tenga que pasar en pasado, presente y futuro, sino es una linealidad entendida como el desarrollo de un discurso o de una historia. Entonces, lo que importa es esta continuidad de unidad de sentido para poder saber de qué estamos trabajando. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a nuestro último punto de esta sesión. ¿Qué es leer? Todo esto lo platicamos, los 3 puntos anteriores, para poder llegar a esto e intentar pensarlo entre todos, ¿no? ¿Es posible una sola definición de la lectura? Vamos a pensarlo, ¿no? Esta persona está aquí como poniéndose la mano en la barba, como yo lo estoy diciendo ahorita, para ver si solamente hay una definición de la lectura o no. ¿Y qué podemos decir al respecto? Bueno, ante esta pregunta surgen respuestas cotidianas, científicas, de sentido común y muchas más, ¿no? Han sido numerosas e innumerables
las definiciones que se han propuesto a través de la historia acerca de qué es leer. Aquí, bueno, nos podemos sorprender, ¿no? De la lectura y comentarles algo que puede ser interesante, ¿no? Hasta avanzado el siglo XX, es decir, el siglo pasado, se sostenía que leer equivalía a decodificar símbolos gráficos. Esa era una definición de la lectura. ¿Qué es leer? Decodificar símbolos gráficos. Hasta avanzado nuestro siglo pasado. Pero, fíjense, concebir a la lectura como decodificación esconde una concepción de corte mecanicista en la que se va a minimizar el lugar del sujeto, el lugar del lector. Si yo nada más decodifico, pues ¿en dónde queda este sujeto? ¿Dónde queda el lector? Es mecánico, ¿no? Entonces, hoy sabemos que se trata de una actividad mucho más compleja, la actividad, por supuesto, de la lectura. Si hablamos en términos de actividad, y aquí ponemos la palabrita señalada, descartamos que leer implica una posición pasiva, porque lo contrario a lo pasivo es lo activo. Entonces, como lectores no somos pasivos, no estamos nada más decodificando mecánicamente un lenguaje que aprendimos. Como lectores estamos haciendo algo, una actividad de pensamiento, de lenguaje, de conectividad, de conexión, de dotar de significados ante lo que estamos leyendo, ayudados por todo nuestro background de lecturas previas, experiencias de la vida, de pensamientos, más lo que la misma articulado de la novela o del cuento nos está también aportando. Entonces, yo me quedaría con esta segunda definición, no nada más en la decodificación, sino que estamos haciendo una actividad mucho más compleja en la lectura. Y entonces, bueno, lo que podemos ver es que durante la década de los 60 del siglo XX y con la fuerte marca, ¿no?, de los enfoques estructuralistas, aquí tenemos, por ejemplo, a Wundt, que es el padre de uno de los padres del estructuralismo, de este lado derecho, ¿qué se consideró? Pues que lo único importante era el texto, ya que allí se alojaba el sentido construido de un modo fijo, estable, es decir, en la estructura, en el edificio. Todo estaba, digamos que, en los libros. Pero cuando uno lee un libro como este niño, pues puede imaginarse lo que está leyendo. No es nada más el que decodifique los signos de puntuación y las letras que están en el texto o en el libro, sino que además está haciendo un trabajo imaginativo. Y ahí el estructuralismo no nos da para poder explicar este fenómeno. Entonces, por lo tanto, leer pasaba sobre todo por describir rigurosamente la estructura interna de los textos. Eso era, básicamente, bajo esta concepción estructuralista. Nada más se describía. Pero ¿qué pasa, no? Cuando estamos imaginando lo que estamos leyendo. Poco lugar, pues se concedía al aporte del lector, lo que está aportando este niño en su imaginación con lo que está leyendo. No se contemplaban aspectos que estuvieran fuera de las fronteras del texto, ni los sujetos, ni el contexto. Entonces, esto demandaba una nueva forma epistemológica de poder entender a la actividad lectora. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Pues vamos a ver que luego, gracias al enfoque de la teoría de la recepción, de la cual, bueno, retomaré en las siguientes sesiones, los intereses se desplazan ahora hacia el lector. Pasamos del texto con las teorías estructuralistas y mecanicistas al lector con las teorías de la recepción. ¿Cómo recibimos? Eso es la recepción. ¿Cómo recibe uno un texto? Yo leo la novela, ustedes van a leer Rayuela de Julio Cortázar o la que ustedes escojan, y cómo van a recibir esa lectura. Entonces, el barco se sale del libro, pues sí, de alguna forma, porque el niño está imaginando o el lector está imaginando esto. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que se rescata y prioriza su rol de creador.
productor de sentido a partir del texto, por supuesto, y de sus saberes previos. O sea, yo estoy leyendo algo y estoy creando, no porque no haya una creación aquí en el libro, está, pero estoy co-creando, produciendo un sentido a partir del texto, de las letras que están aquí en un texto, pero también a partir de los saberes previos que yo tengo, que me ha dado la vida, y no nada más por las lecturas previas de mi vida, sino por todas las experiencias que he podido pensar. Y a partir de estas contribuciones, hoy pues ya no se discute que leer supone una interacción. Es una relación, no es nada más una recepción pasiva o mecánica. Leer, queridas profesoras, profesores, es mucho más que descifrar palabras. Cuando se lee, se establece una interacción entre el texto y el lector. Podríamos decir entre el autor y el lector, bueno, pudiera ser, pero creo que es más propio decir que hay una interacción entre un texto que hizo un autor, un escritor, y el lector que está actualizando ese discurso. Aristóteles hablaba del acto y de la potencia. Si yo tengo un libro sin abrir, hay un texto que está ahí escrito, pero está en potencia. ¿Cómo lo pongo en acto? Cuando yo como lector abro el libro y empiezo a leerlo. Ahí el texto pasa de potencia a actualizarse. Y ahí está la interacción entre el texto y el lector. Entonces, a través de la lectura, se da una negociación entre el texto y el lector. Y el lector continuamente está reevaluando y reconstruyendo el significado. Seguramente ustedes han leído un libro 2, 3, 4 veces. Y no importa que ya lo hayamos leído, no importa que no sepamos ya el final, lo estamos reconstruyendo y lo estamos resignificando. Cada lectura. Eso es el método hermenéutico. Entiendo el texto, lo comprendo, y porque comprendo lo entiendo y estoy en este círculo. De eso hablaremos en las siguientes sesiones. Entonces, de igual forma, pues la lectura es todo acto de interpretación de signos en busca de sentido. Así leer, pues es una actividad semiótica. En el estructuralismo y en las visiones anteriores, la lectura era una actividad mecánica, y no lo es. Es semiótica porque estamos decodificando signos. También hablaremos de la semiótica en sesiones posteriores. Y fíjense, aquí lo podemos hacer no individualmente, siempre se hace en grupo, en comunidad, en un contexto de interacción social. Entonces aquí lo que vamos a ver es que leer es una conducta aprendida socialmente. Por lo tanto, está inserta en prácticas culturales colectivas. ¿Qué pasa cuando en una cultura o en una sociedad específica no se inserta mucho esto como una práctica cultural colectiva? Por darles un dato, en México, y me da mucha pena lo que voy a decir, el promedio de lectura de un mexicano, de un libro como estos, que yo tengo aquí a la mano, que es de 112 páginas, el promedio de lectura del mexicano es de un libro como estos cada 4 años. ¿Qué quiere decir esto? Que la mitad de las personas de la población todavía leen menos que un libro cada 4 años, y la otra mitad, bueno, pues un poco más. Pero ese es el promedio. Un libro cada 4 años. El promedio de lectura de un alemán es de 10 libros por mes. Nada más, les dejo ahí el dato. Es decir, un alemán se lee 120 libros en un año. Un mexicano se lee un libro cada 4 años. Ahí la dejo para la reflexión. Todo esto tiene que ver con las prácticas culturales colectivas. Y pues leemos como aprendimos a hacerlo dentro de una comunidad, en un grupo. Y vamos a ver entonces que la lectura es una práctica social y por lo tanto es una práctica histórica. Es decir, está situada en un contexto. A lo largo de la historia hay gente que ha sabido leer y gente que no lo ha sabido, pero no es lo mismo no saber leer en la Edad Media a no saber leer a principios del siglo XX en México o en el siglo XXI. No va a ser lo mismo.
Entonces, pues se ha puesto el acento en el modo en que las personas y los grupos leen, es decir, en las prácticas concretas, no en la definición de un proceso ideal o modélico. O sea, de ahí que se preste atención a los contextos y se dé cuenta de la lectura como una práctica situada por variables sociales en el marco de comunidades de interpretación. Entonces, leer es una práctica. ¿Cómo se aprende a leer? Leyendo, no hay de otra. ¿Cómo perfecciono la competencia lectora? Leyendo, tomando el libro, agarrando un diccionario, metiéndome a internet para ver si no entiendo un contexto. Y toda esta serie de variables sociales que dan las comunidades de interpretación. Es decir, las comunidades de interpretación son estos grupos sociales que a través de las lecturas van entendiendo las cosas y el mundo. Y aquí, bueno, tenemos dos imágenes bien interesantes, ¿no? Una es una imagen que nos remite, por supuesto, a la Edad Media y la otra una imagen que nos remite a nuestro siglo. Entonces, aquí lo que quisiera yo compartir con ustedes es que el verbo leer no ha tenido ni tendrá la misma significación en el siglo XII, como podemos ver en esta imagen, que en el siglo XXI. No tiene el mismo significado. En esta época, ¿quiénes leían? Pues solamente una serie de frailes. La lectura estaba reservada a lo eclesiástico. No cualquiera podía leer los libros de Aristóteles o de Platón, que estaban guardados y resguardados en los monasterios. Lean la novela El nombre de la rosa de Humberto Eco. Bueno, esa no la puse en las sugerencias, pero ¿qué dice ahí? Y luego se hizo película con Sean Connery como actuando en esta película. No cualquiera podía leer, eran unos cuantos escogidos privilegiados y aparte leer era una actividad sumamente espiritual. Solamente quien tenía la vocación de dedicar su vida a Dios o a lo sagrado podía aprender a leer. Ahora tenemos el acceso a la lectura a nivel masivo, pero aquí tenemos otro problema. O sea, el problema del siglo XII es que la mayoría del pueblo era analfabeto, ignorante, y que solo unos cuantos resguardaban el conocimiento porque podían leer y podían escribir. Y ahora, bueno, quien tenga una educación más o menos, un acceso a la educación gratuita, pues puede leer. Ahora, si leer no ha significado lo mismo a través de la historia, pues tampoco implica hoy lo mismo que hace 100 años estar o no alfabetizado. Y aquí tenemos el gran problema del siglo XXI, no del siglo XII. Es este. Leer sin comprender es una forma de analfabetismo. En el siglo XII, el 99% de la población no sabía leer. En el siglo XXI, pues digamos que el 90%, si a ustedes les gusta, sabe leer, pero no comprende lo que lee. Y eso es una forma de analfabetismo. A significa sin, de no tener alfabeto. Alfa, beta, gamma son los nombres de las primeras letras de los griegos, y de ahí se tomó para decir que esos son los signos y símbolos que componen un idioma, el alfabeto. El alfabeto, que son las letras que componen nuestro idioma, español, alemán, inglés, chino, no importa, es lo que nos permite construir oraciones y poder leer un texto. Pero si yo leo sin comprender, en ese sentido tengo un cierto tipo de analfabetismo. Leo, pero no comprendo. Este es el gran problema de nuestro siglo. Entonces, para ir ya cerrando esta sesión, ¿qué es a lo que queremos llegar? Que leer es decodificar signos, pero cuando solo se es capaz de pronunciar los signos sin entender su significado, sin apropiarse del sentido global del texto leído y relacionarlo con lo que se conoce, se puede hablar entonces de analfabetismo funcional. Entonces, este curso de competencia de lectura es para combatir analfabetismo funcional. O sea, no es de que no sepa la gente leer, todo el mundo sabe leer, o casi todo el mundo ha aprendido a leer, pero leer
no implica tener competencia lectora. Entonces, de lo que vamos a hablar es de cómo podemos decodificar los signos, dotarlos de sentido, apropiarnos el sentido global de un texto que leamos y dejar de ser analfabetos funcionales. Es como cuando llega el alumno y te dice, profesor, lo leí, pero no lo entendí. Esa es una manera de analfabetismo funcional. Y hay otra manera de analfabetismo funcional que es bien sutil y que seguramente también les ha pasado, profesores. Llega el alumno, llega la alumna, y dice, profesor, ya leí el libro, pero dice lo mismo, es bien repetitivo. Oh, eso es otra forma de analfabetismo. No se pudo apropiar el sentido. Si yo veo que todo es lo mismo y le da la vueltas al asunto y está diciendo lo mismo, hay un bajo nivel de comprensión en términos generales de esto. Bueno, hasta aquí vamos a dejarle por hoy. Este es el gran reto que tenemos. Ya tienen sus propuestas de novelas para leer a lo largo de este curso. Vayan empezando desde ahora, por favor. Y me despido con esta frase que dice lo siguiente. El leer sin pensar nos hace una mente desordenada. El pensar sin leer nos hace desequilibrados. Confucio. Llévense la frase, piénsenla, edítenla, ya no la voy a hablar un poco más de ella. Y nada más me queda pues agradecerles su atención el día de hoy con esta primera sesión que tuvimos, este primer encuentro. Y nada más anunciarles nuestra siguiente sesión, que veremos los niveles, dificultades y estrategias de la comprensión lectora. Pues muchísimas gracias, profesoras, profesores. Mi nombre es Enrique Rendón y nos vemos en la siguiente sesión de nuestro curso de competencia lectora. Que tengan un excelente día, tarde, noche, a la hora en que estemos. Cuídense mucho.